Tengo a Alejandro Montúfar, muchísimas gracias en tomarme la llamada. Alejandro, ¿Qué tal, vamos David? desde las divisiones, buenas noches. Hay que definir, ¿eran subsidios, eran apoyos o eran créditos a la palabra lo que ofreció el gobierno con la pandemia? Mira, básicamente con la información que está pública podemos darnos cuenta que son créditos. Básicamente es un microcrédito. Aquí me gustaría comentarte que pues, es una estrategia que se utiliza usualmente para combatir la pobreza. Sí, sí. Ahora, ¿qué es O lo sea, que estamos es que viendo? porque hay que Sí, definir qué es primero. Porque sí, un microcrédito es una gran estrategia. Tuvimos alguna vez entrevisté al fundador y creador del Banco de Grameen en India, que disminuyó la pobreza y ganó el premio Nobel por eso. Los microcréditos son una maravilla, pero son una cosa totalmente diferente. sí, como bien comentas, con la información que tenemos pública nos estamos dando cuenta que estos parecieran ser no microcréditos, sino subsidios. Un apoyo directamente a los microempresarios y a las pequeñas empresas por el tema de la recuperación económica derivado de la COVID. Entonces ahí sí habría un apoyo fiscal pequeño, no como los que se usaron en prácticamente todo el mundo, pero que este gobierno presumió que no iba a haber apoyos fiscales, que no se iban a usar fondos públicos para apoyar a nadie. Sí, yo creo que ahí tienes razón. Básicamente estamos viendo un apoyo directo a las empresas y como bien comentas, es un apoyo pequeño. Si lo comparamos nosotros con los demás países de la OCDE, podemos darnos cuenta que este apoyo sí es directo y está por debajo de la media, ¿no? Lo que llama la atención es lo que bien comentas, que a pesar de que se había comunicado que no se iban a utilizar recursos públicos para apoyar al empresariado, sí estamos viendo que se utilizaron para tratar de generar esta recuperación económica en ese sector muy específico de Y que no es empresas. cuestión, y que no es, de hecho, la mayoría pedían, eh, creo que lo más popular hubiera sido que hubieran dicho, se llaman apoyos directos a los más pobres. Creo que hasta Pues bien, políticamente le hubiera convenido al gobierno, Alejandro, le hubiera convenido decir que era así, en lugar de dar esas explicaciones que desde el punto de vista económico eran impecables. No vamos a usar fondos públicos porque tienen unas características particulares. Aquí, como se ve o como dice la Secretaría de Economía, se trata de subsidios a los más pobres, como los subsidios que usó el gobierno de los Estados Unidos masivamente y que explican en una buena medida las remesas. Por ser estadounidense te tocaba una lana. Aquí era por ser pobre te toca otra lana. sí, claro, yo creo que como bien comentas, hay un tema de confusión en la comunicación. Creo que hubiera sido un acierto comunicarlo como un gran apoyo. Y más que mucha gente, muchos sectores solicitaron directamente el apoyo por parte del gobierno federal y ahí hubo este tema de comunicación que no se iba a dar. Sin embargo, yo creo que hay que recalcar lo positivo. Lo positivo sería que hubo este apoyo directo. También fíjate que ahí me gustaría platicarte que usualmente en los números de las empresas, el 50% a nivel global fracasan, digamos que de Uh -huh, 10 uh -huh. empresas solamente 5 funcionan, y en México, si nos vamos a datos que ha publicado el INADEM y la Secretaría de Economía en años anteriores, podemos darnos cuenta que en México ese número es mayor, prácticamente 8 de 10 empresas fracasan, de microempresas, que eso también nos explica un poco por qué estamos viendo una cartera vencida tan alta, ¿no? En estos datos que ellos indican que hubo gente, bueno, la gran mayoría no ha regresado el dinero, aunque es un poco contradictorio, como bien mencionas, que pues básicamente es un subsidio. Entonces, Pero si es si lo subsidio, vemos, ¿por qué le pones tasa de interés o por qué pides que te lo devuelvan? ¿Es un pues subsidio? Si es un subsidio, sí, como dice el comunicado de la Secretaría de Economía, pues entonces es un subsidio. Si es un crédito a la palabra, es otra cosa. sí, es un esquema, como bien comentas, algo híbrido. Sin embargo, fíjate que si lo viéramos nosotros bajo la visión 100% de subsidio, pues hay un beneficio que el gobierno recuperó de ese dinero, ¿no? Entiendo que no está muy clara la denominación, pero es algo que al parecer tiene Es que dieron, un a mí me efecto positivo. parecería, a ver, y corrígeme si me equivoco, Alejandro, a Sí, mí me parecería que dieron un crédito y cuando fracasó
Dijeron, ¿y cómo le llamamos esto para que no parezca fracaso? Pues, ¿qué tal si decimos que era un subsidio? Pues mira, yo no lo vería como fracaso porque si vemos las cifras Como crédito internacionales, fracasó. sí, pero si tú ves las cifras de los microcréditos, por esta misma razón es que los bancos, el sistema financiero tradicional no se mete a prestar créditos a estos sectores, pues porque el riesgo es muy amplio y realmente la cartera vencida es muy, muy grande, ¿no? Yo creo que Ujú. independientemente de que fuera un programa gubernamental o un programa de una organización no gubernamental, sí estaríamos viendo una alta tasa si le quisiera decir tu fracaso, pero sí es una alta tasa de cartera vencida. Eso creo que es independiente, es más bien de algo estructural para estos sectores. Ahora, entiendo la parte que me comentas, digo, si es algo confuso y pudiera llegarse a malinterpretarse o tener distintas percepciones de cómo por qué al principio se manejó con un comunicado de créditos y después se está manejando como que es un subsidio, ¿no? Que es algo que ya estaba considerado darse de manera directa como apoyo a estas empresas y a los, A empre- y la a los parte micro, más a baja los de la emprendedores. pirámide, el crédito es más caro. Sí, Vemos por que supuesto. instituciones como Banco Azteca, que hace un gran trabajo en la parte más baja de la pirámide, o el BBVA México, que está muy metido en esa, pues las tasas de interés son más altas porque, como tú bien dices, Alejandro, la cartera, la posibilidad de no pago, la posibilidad de fracaso, son mucho más altas y que no hay garantías. Y aquí Sí, la tasa era del seis y ujú. medio por ciento, más Fíjate que barato que los bonos de Pemex. sí, y fíjate que nosotros estuvimos revisando la tasa y veíamos, por ejemplo, el ejemplo de Banorte, porque Sí, estos créditos se dieron a través de la ayuda de los bancos y sí. veíamos que, como bien comentas, era un poquito más baja, 3% de interés anual, que si tú lo comparas, por ejemplo, con estas instituciones que no son bancos, sino son SOFOMES, sí ves una tasa de interés del 79% anual. Y si después Ujú. tú te vas a comparar lo que es la economía informal de préstamos, sí te estás viendo tasas de interés mensuales de 10%, ¿no? Entonces, si comparamos nosotros una tasa anual del 100% contra el 3% que estaba cobrando este microcrédito por parte del gobierno de México, también vemos un beneficio, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que es una política pública que busca motivar el microcrédito, aunque traiga este tema de un poco de confusión en la comunicación. Si la idea, Alejandro, es motivar el crédito, pues están fracasando porque hay muy poco pago. O sea, no Sí, se está generando una cultura crediticia, una educación financiera. sí, fíjate De que hecho, es se el está gran dañando a reto. la educación financiera porque se le está enseñando a la gente que puede pedirle dinero al gobierno. Decía en el editorial que mi papá, yo como nací cuando era niño en la época de Echeverría de López Portillo, mi papá cuando le pedías, oye papá, ¿me prestas dinero para comprarme un gansito? Decía, claro, un préstamo de gobierno, que es un préstamo que sabías que no ibas a pagar. Sí, te entiendo que sí hay ahí que es creo que este elemento que ha generado esta confusión de saber si es subsidio o crédito, pero también era una acción necesaria en un contexto de crisis de pandemia que mucha gente lo pidió, ¿no? Ahora, entiendo que digas, híjole, es que las personas que no pagaron y ya que veo la nota y saben que es un subsidio no van a pagar, pues sí, sí estamos generando ahí una reacción que igual no la queríamos desde el principio que empezamos a implementar el programa. Pero de nuevo yo creo que yo me enfocaría en el enfoque público de esta acción y en el beneficio al final pues de lo que está logrando el programa, ¿no? Es que como crédito es malo, como subsidio muy bueno. Ujú. Sí, porque como crédito, como bien mencionas, no son claras las reglas. Aunque, por ejemplo, si tú revisas lo que es la información que está en los bancos privados sobre este programa, sí es muy claro que son 33 pagos mensuales de 200, de cierto monto, que te da ahí un 3% anual. Pero como bien comentas, no hay garantías. Ahora, aquí es algo muy interesante. De hecho, esto es lo que genera que no haya un mercado financiero de préstamos para este sector, porque usualmente no tienen una garantía. Entonces ahí hay que sopesar qué es lo que queremos hacer como gobierno, porque tenemos por un problema un sector que no puede acceder al sistema financiero porque no tiene garantías, como bien comentas, porque
el mismo banco tiene ciertos requisitos y sí te va a costar, sí hay un costo en ese tipo de política, pero al final lo que uno persigue es generar mayor inclusión financiera, también tomando en Claro. cuenta los altos fracasos de las empresas. Mi cuestionamiento, Alejandro, es si genera o no genera mayor inclusión financiera. Te llevo a Banco Azteca, que es por mucho el Ujú. banco que mejor se dedica a la parte más baja de la pirámide. Tú ves sus solicitudes de crédito y no es uno el acreditado, son todos los miembros de la familia, porque tradicionalmente quienes se compran el refrigerador o la estufa no es el papá o la mamá o uno de los hijos, sino es una compra entre todos y por eso hacen que todos sean corresponsables del crédito. Aquí y Ujú. ahí, y se les exige que paguen, que se cumpla la ley. Y en este caso si es un crédito, es una muy mala operación. Si es, por el otro lado, un subsidio, habría que aplaudirle. Sí, digo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo sí recalcaría es que aunque sean, como tú comentas, un crédito con poco retorno, pues es algo estructural, ¿no? Ahora, es el riesgo de meterte tú a hacer microcréditos por parte del gobierno, porque realmente no hay muchas veces el incentivo que pudiera tener Banco Azteca para cobrarlo, ¿no? Claro, Que es como tú bien comentas, hacen mecanismos. porque aquí ese es mi tema. Cuando se dan cuenta que no pueden cobrar, o más bien cuando se hace un escándalo público de que no están cobrando bien, se voltean y dicen, no, es que era un subsidio. Pero fíjate, Entonces, ahí también ¿qué estaría decirle a la. la gente que pedía subsidios al principio de la pandemia y que el gobierno les dijo una y otra vez hasta que lo aprendieron que no iba a haber subsidios para nadie? Sí, como bien comentas, ahí hay un área de oportunidad en cuanto a cómo cobrar. Entiendo que la interpretación es que se está tomando la definición como subsidio, como salida, pero digo, al final fue una época muy disruptiva el tema de la pandemia. Pues prácticamente, como bien sabemos todos, hubieron muchos cierres de empresas, despidos, etcétera. Y también pudiera ser muy buena estrategia comunicar un subsidio como microcrédito, pues también para de cierta manera contener el uso de los recursos públicos. Porque ahora yo te volteo la pregunta, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras hecho un programa directamente denominado subsidio, vamos a regalar dinero? También es un tema complejo, ¿no? ¿Qué tantos recursos vas a dar? Yo sí hubiera estado por dar apoyos directos a los sectores, a los deciles más bajos de ingresos. Y eso que soy un maldito neoliberal. Sí, digo, yo creo que todos en un contexto pandémico y de crisis, pues sí estamos de acuerdo. Bueno, yo también estoy de acuerdo en dar apoyos directos, ¿no? Ahora, Sí, sí. este cambio de estrategia de que no sea crédito a que sea subsidio, pues creo que pues, es muy bueno. Al final, yo entiendo que la forma es la que pudiera tener cierta crítica, pero el fondo es positivo, ¿no? Al final creo que estamos de acuerdo ambos en que otorgar apoyos directos en un contexto en el que estamos viviendo, pues es bastante bueno. Y fíjate, y Si quitando son el contexto, acotados, si son acotados, si sí, son directos, si no hay intermediarios, va. exactamente. Y eso me gustaría recalcar que quitando el contexto pandémico y de crisis económica que estamos viviendo actualmente, aún así estamos de acuerdo en dar, bueno, yo en lo personal estoy de acuerdo en dar apoyos directos a estos sectores. Yo creo que la justicia social no se hace por el lado de los subsidios directos, no por el lado de las exenciones fiscales. Sí, y como bien comentaste al inicio, Mira, hay ya me muchas. picaste. Si yo fuera secretario de Hacienda de este país o presidente, prácticamente eliminaría el impuesto sobre la renta y crearía el impuesto al valor y aumentaría el impuesto al valor agregado. Bueno, yo también digo, estoy muy de acuerdo con tu propuesta, tomando en cuenta que el IVA es donde usualmente recaudamos más, ¿no? Por esa parte, No, y además, digo, ¿qué es lo más justo? El que más consume, más gasta. sí, Para subsidiar la gasolina, no subsidiaría la gasolina, subsidiaría a los consumidores de gasolina de menores ingresos. sí, un poco más directo, ¿no? La Sí, el política dinero tiene fiscal, que por llegar decirlo de directo, alguna porque si haces manera. subsidios generalizados terminas haciendo desastre y medio. Querido Alejandro, un gusto conocerte, un gusto platicar contigo. Vas Igualmente, a David, pasar a la historia porque mi productor está que se jala los pelos.
Hace como un rato que me debía haber ido a corte. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la De llamada. nada, un saludo a la audiencia. Hasta luego, vamos a platicar pronto, que te va bien. Hasta luego.